Bienvenidos y bienvenidas entonces a este último video. En esta oportunidad vamos a ver la distribución exponencial, Weibull, gamma y clásica. Primero, siempre como recomendación, borrar las variables que estén en memoria, borrar los gráficos para no confundirnos y borrar la consola en caso que tengamos más valores escritos. Vamos a pasar primero a aprender lo que es la programación en R de la distribución exponencial, que es ampliamente utilizada en teoría de colas porque permite modelar de una manera fidedigna las llegadas de elementos a sistemas. Entonces, por ejemplo, la llegada de clientes a una sucursal, la llegada de órdenes a un sistema de producción, se pueden ver bien ajustadas en el fondo por esta distribución. ¿Ya? La función definida por esta distribución es la función de x dado, y ese punto y coma expresa la definición de parámetros en estas distribuciones. ¿Ya? El parámetro utilizado en la literatura es lambda. Yo voy a usar y simplemente para facilitar la escritura en R, pero lambda expresa en el fondo la cantidad de elementos que llegan en un periodo de tiempo específico. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado también que en ciertas literaturas este parámetro está expresado como 1 sobre lambda. ¿Ya? Entonces, mientras uno tenga bien definido en el fondo la distribución en las funciones de R, sepa cómo están utilizadas, cómo están implementadas, entonces uno puede ya descubrir en el fondo cómo ir tratando estos parámetros. ¿Ya? En este caso está definido como cantidad de elementos en un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, la esperanza de esta distribución, dado que x es tiempo, es 1 sobre el parámetro. Si el parámetro es, por ejemplo, 3, que es el ejemplo que vamos a ver más abajo, el parámetro entonces, perdón, la cantidad de llegadas en la cantidad de tiempo para que se ejecute o se efectúe una llegada, ahí está correctamente dicho, eh, es 3 minutos, el ejemplo que vamos a ver más abajo. Entonces la cantidad de llegadas por minutos es 1 sobre 3. Entonces ahí sería un tercio. ¿Ya? Y después cuando nosotros despejemos la esperanza sería 1 sobre un tercio, que eso es 3. Entonces la esperanza de la llegada de un elemento en esta distribución sería 3 minutos. ¿Ya? Por eso es importante saber cómo está definido ese parámetro y causa confusión, como me ocurrió en esta oportunidad. Y la varianza es 1 sobre y al cuadrado. ¿Ya? Veamos un ejemplo para dejar esto claro. Dice, suponga que la media del tiempo de checkout en un supermercado, o sea, el tiempo en que se demora una persona pasando por caja en un supermercado, es de 3 minutos. ¿Ya? Entonces conceptualizamos este proceso de checkout, que es de un sistema que podría ser conceptualizado como sistema productivo, y la tasa de llegada a este sistema, perdón, la tasa de proceso de este sistema es de 3 minutos. ¿Ya? Calcula entonces la probabilidad de que el checkout de un consumidor sea completado por un cajero en menos de 2 minutos. Entonces, para este caso, vamos a estar evaluando una distribución exponencial y vamos a tener que especificar el parámetro y, que en este caso lo voy a llamar rate o radio, simplemente porque así es como es llamado en R, dado que está programado en inglés, de una distribución exponencial de radio igual a un tercio. ¿Y por qué un tercio? Acá dice que el tiempo de checkout del supermercado es de 3 minutos. Entonces, una persona se demora 3 minutos en hacer su checkout, en el fondo salir del sistema, ¿ya? Entonces, si es que ocurren salidas en este caso, o, o, o conceptualizado también como llegadas al siguiente proceso, que sería la ida de un cliente, si ocurren estas salidas cada 3 minutos, una salida cada 3 minutos, en un minuto ocurren un tercio de salidas, que es 1 sobre 3. Y es ese 3 correspondiente acá, ¿ya? Entonces, en un minuto ocurren eh, un tercio de salidas, ¿ya? Entonces, ese es el radio que vamos a utilizar acá, como el parámetro de la exponencial, ¿ya? Entonces, nos solicitan la probabilidad de que para una exponencial de radio un tercio, x sea menor o igual a 2. Entonces ponemos 2 acá, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, y especificamos el radio, el parámetro de la función. ¿Ya? Entonces la probabilidad es 0.48.
que es relativamente alta, dado que eh, estamos diciendo que si ocurre una salida cada 3 minutos, entonces en 2 minutos es probable también que salga, que pueda salir efectivamente este cliente, ¿ya? La esperanza entonces es 3, obviamente, es uno sobre eh, el rate, entonces sería 3. En el fondo la esperanza es que llegue, eh, perdón, existe una salida en 3 minutos y la varianza sería 9. ¿Ok? Entonces, grafiquemos esta distribución con la función ggplot que efectivamente tendría que llamar a la librería antes. Perdón, ggplot. Ahí sí. Y ahora puedo correr entonces este gráfico. Voy a ocultar las variables. Ya, este gráfico está utilizando la función de ggplot de gráfico de funciones. ¿Ya? La función es dexp, que es la exponencial. ¿Ya? La función de densidad exponencial, la función puntual, ¿ya? De probabilidad puntual. Y agrego argumentos como el radio, y lo tengo que hacer por medio de una lista. ¿Ya? Entonces el radio es un argumento y la voy a pintar simplemente de color rojo y voy a hacer un tema de blanco y negro. Lo importante acá es que el primer parámetro siempre es un dataframe, por lo tanto lo tuve que crear, y esto va a definir el largo en el fondo de 0 a 20, el largo de la distribución, ¿ya? Perdón, del eje X. Y después defino el eje X como X, ¿ya? Entonces esta es la distribución de densidad y si se dan cuenta tiene una forma exponencial y el 3 que debería estar como por acá sería la media, ¿ya? Entonces veamos cómo ajustar en el fondo una distribución, una serie de datos a una distribución exponencial, ¿ya? Para este caso vamos a utilizar la librería más, que ya viene instalada en R, así que no es necesario instalarla. Vamos a setear una semilla y vamos a tomar un muestreo aleatorio de una exponencial con 1000 ejemplares, ¿ya? Y el radio va a ser un tercio. Entonces voy a mostrar primero el histograma. El histograma es la frecuencia de los datos. Entonces, por ejemplo, la moda estaría acá en 1, algo, quizás 2. Entonces, la mayoría de los clientes tuvo su checkout en 2 minutos. ¿Ya? Ahora voy a graficar la densidad, me va a dar exactamente el mismo gráfico, pero dividido en el total de elementos. ¿Por qué? Porque la función de densidad me muestra la función de densidad empírica en el fondo de los datos. ¿Ya? Corrí solo esa porción de datos. Si se dan cuenta es la misma forma, pero está ajustado. ¿Por qué? Porque la función de densidad debe sumar 1. La probabilidad total en todo esto debe sumar 1. ¿Ya? Y ahora voy a agregar a este gráfico efectivamente la normal real. ¿Ya? Perdón, la exponencial normal. Exponencial real. Que es esta línea que está en rojo. Entonces, esa es la función de distribución puntual teórica y esta es la empírica. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá se ajusta bien. Acá cae simplemente porque hay algún dato acá que debe dar cercano a cero. Em, Sin embargo, nosotros sabemos que en teoría esta es asíntota en cero. La exponencial es asíntota en cero. Entonces, vamos acá a utilizar la función fitDist, que es de ajuste de distribución. ¿Ya? Vamos a entregar entonces el conjunto de datos y voy a decir que lo ajuste a una exponencial. ¿Ya? Entonces acá, si yo imprimo esta variable, me da el radio estimado con su error. ¿Ya? Entonces pudiese yo ajustar esto a una
perdón, a una distribución exponencial con ese radio, ¿ya? Entonces, si lo puedo hacer acá, lo voy a hacer solo esta vez, pero en la siguiente voy a omitir este paso, que el radio es efectivamente el que obtuvimos acá, que sería la estimación. Yo necesito el primer puesto. Entonces, efectivamente, esta línea en rojo es el valor utilizado como el radio, que es 0.32, que es el numerito que salió acá, del ajuste de distribución. Eso lo ubiqué en la función, en el gráfico de función que hace ggplot. Entonces esa sería la distribución que estaríamos utilizando para los datos eh, que están en negro, que son la función de densidad empírica. ¿Ya? Vamos con Weibull. Weibull es ampliamente utilizado también para fallas de sistema o fallas de maquinaria, porque permite también ajustar esta distribución exponencial, porque es de la misma familia, esta distribución exponencial a la probabilidad de que ocurra en algún intervalo de números específicos, ¿ya? Puede ser que la probabilidad de que aumente, la probabilidad de que ocurra una falla aumente con el tiempo o disminuya con el tiempo. Entonces, estos efectos pueden ser rescatados por medio de esta, de esta distribución, ¿ya? Entonces, la escala acá cambia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya este parámetro que yo les hablaba, que era solo y, ahora está en los denominadores. Entonces esta distribución está ajustada como 1 sobre lambda, pero en vez de decir 1, está con el parámetro de forma, que se llama, que es el que le da esta como forma de aumento de probabilidad de falla o disminución de la probabilidad de falla a medida que avanza el tiempo, ¿ya? Entonces, evaluamos diferentes parámetros de forma para la misma función, ¿ya? Para la misma escala. Ahora ya no es 1 sobre 3, vamos a utilizar el mismo ejemplo, ya no es 1 sobre 3, sino que es 3, porque el 3 va a quedar en el denominador dado la fórmula que utiliza R, ¿ya? Y K va a ser nuestro parámetro de forma. ¿Qué pasa si yo tengo un parámetro de forma igual a 0,5? La probabilidad de que X sea menor a 2 me va a dar 0.55, ¿ya? Después lo voy a graficar para mostrar. Si por ejemplo K es igual a 1, la probabilidad es 0.4865. No sé si les recuerda algo este número. Si es mayor a 1, entonces va disminuyendo la probabilidad. Y si es 3 ya disminuye a 0.25. ¿Por qué? Eso se los muestro en el gráfico de acá. Acá simplemente tomé 20 números en el eje X y grafiqué con forma 0,5, con forma 1, con forma 1,5, con forma 3, ¿ya? Entonces si grafico esta función, acá están las diferentes distribuciones Weibull con la función de probabilidad puntual. Y tenemos acá entonces, cuando es 3, si se dan cuenta, la probabilidad aumentó con el tiempo, la de falla aumentó con el tiempo. Entre más avancé en el eje X, esta probabilidad fue aumentando. 1.5 es la misma idea, pero aumentó más rápido. 1 bajó y 0,5 bajó de manera más pronunciada, ¿ya? Porque esta curva roja queda bajo la verde. O sea, la probabilidad de falla es más baja que cuando K era igual a 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los números que son menores a 1 eh, hacen referencia a que la probabilidad de falla va disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Los que son mayores a 1, que la probabilidad de falla aumenta a medida que avanzo en el tiempo. Y la probabilidad igual a 1, perdón, la forma igual a 1 es que se mantiene constante. Cuando se mantiene constante, podemos decir que esta distribución es una exponencial, ¿ya? Dado la fórmula. Entonces ahora voy a agregar esta fila que es la exponencial y se van a dar cuenta que, ¿sí? Ahí, que cargue, ya, la exponencial que está en roja
va a tapar a la verde que es k igual a 1. Si se dan cuenta tenemos 4 colores nomás. Uno, 2, 3 y el rojo que es el cuarto. Y yo tengo 5 acá. ¿Por qué? Porque el k igual a 1 quedó abajo de la exponencial. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hacer un ajuste de distribución, tomo la Weibull, tomo 1000 ejemplares, voy a decir que un parámetro de forma 0,5 y de escala 3, la voy a, misma idea, voy a graficar el histograma para poder ver cómo se distribuye esta función. No sé por qué no carga. Voy a ver si carga el siguiente. Sí, el siguiente cargó. No sé por qué el de arriba tiene errores. Ahí está. Entonces, esta sería la Weibull de forma 0,5 y escala 3, que realmente en la función queda, queda 0,5 sobre 3, dado la función. Y acá ya gráfico de nuevo la densidad, puede tener la misma forma, pero ajustado a valores entre 0 y 1. Y la Weibull real, ¿ya? La Weibull teórica, en que se ajustan bien. Esos valores que se ven en blanco, en verdad no están en blanco, se sobreponen perfectamente. Por eso pareciese que perdón, eh, me refería a los valores que están en negros que tienen saltos blancos, pero eso significa que la línea roja tapa, se sobrepone perfectamente sobre esos valores, ¿ya? Y entonces, misma idea para ajustar los datos a una Weibull, y acá tendría los parámetros estimados, ¿ya? El shape es cercano a 0,5 y el scale, la escala es cercana a 3, ¿ya? Que eran los valores originales. Vamos con la gama. La gama, la función gama ya es más compleja, un poquito más larga, eh, y, y utiliza simbologías que no puedo representar acá, pero corresponde a la k suma de exponenciales, ¿ya? Entonces, tiene dos parámetros, y y k, y ahora k corresponde a la cantidad de veces que esta exponencial en el fondo ocurre, ¿ya? Entonces, la cantidad de veces que sumo estas exponenciales, ¿ya? Y eso es interesante porque ya podemos pasar de decir cuántos minutos ocurren para que llegue, por ejemplo, un cliente, a pasar a decir cuál es la probabilidad de que ocurran X minutos y lleguen 10 clientes, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá ampliamos en el fondo la exponencial. Antes decíamos que en 2 minutos llega un cliente, ahora podemos decir que en 2 minutos llegan 10 clientes y calcular esa probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo que dice, suponga que la medida del tiempo de checkout en un supermercado es de 3 minutos, mismo ejemplo, pero ahora vamos a calcular la probabilidad de que se completen 2 checkout, ya no es uno, son 2 checkout en menos de 5 minutos, ¿ya? Entonces si ocurre uno cada 3, en 5 pudiesen ocurrir 2. ¿Pero con qué probabilidad? Y eso es lo que vamos a calcular, ¿ya? Entonces la escala acá, y volvemos al tema de saber cómo está definido en R este parámetro, la escala vuelve a ser en fracción, la cantidad de eh, ocurrencias o eventos que ocurren en un periodo de tiempo, que en este caso estamos conceptualizándolo como un minuto, ¿ya? Entonces la escala vuelve a ser un tercio, diferencia de la Weibull. Shape, que es la cantidad de veces que ocurren eh, los eventos, que en este caso es 2, y la probabilidad de que en menos de 5 minutos ocurran 2 eventos, siendo que la media es que ocurran un tercio de eventos en un minuto, ¿ya? Entonces calculo la probabilidad y la probabilidad es relativamente bien alta, ¿ya? Y es plausible pensar que es relativamente alta porque ocurre uno cada 3 minutos, entonces quizás en 5 minutos pudiesen ocurrir 2, ¿ya? Ahora, esta
esta distribución se asemeja a la exponencial debido a que es una suma de exponenciales. Y esta suma de exponenciales se expresa en el parámetro de forma, shape. ¿Ok? Entonces, si yo pongo shape igual a 1, estoy diciendo que ocurre un evento, que es equivalente a sumar una vez una exponencial. Entonces me quedo con una exponencial. ¿Ya? Entonces, si el shape lo cambio a 1, se van a dar cuenta acá que la probabilidad de una gama es exactamente igual a la probabilidad de una exponencial. ¿Ya? Esto lo podemos ver acá también. Esta es la probabilidad de la gama para la mismo elementos que utilizamos antes. Y esta es la probabilidad, la función de probabilidad puntual de la exponencial. Y si se dan cuenta, la gama eh, está sobrepasada por la exponencial en todos sus puntos. Porque se ve solo la exponencial. ¿Ya? La gama quedó debajo. Misma idea, hagamos una muestra aleatoria de la gama 1000 elementos. La forma va a ser 2 y la escala va a ser un tercio. Voy a graficar el histograma, que es esta forma de acá. Y voy a graficar el que lo que quedaría en negro es la función de densidad empírica y la que quedaría en rojo es la función de densidad teórica de la gama que estamos utilizando. ¿Ya? Y si quiero obtener los parámetros, entonces, misma idea, eh, un ajuste de los parámetros a una gama de la muestra aleatoria de gama. ¿Ya? Entonces, si muestro acá, me da shape casi 2, 1,8, y 2 es el valor utilizado, y rate casi 0,3 periódico, que es un tercio. ¿Ya? Entonces, así podemos saber y trabajar en el fondo con la distribución ajustada. ¿Ya? Y vamos a entonces ver por último la gama de tres parámetros o la denominada gama generalizada o Pearson de tipo 3. ¿Ya? Para esto vamos a tener que instalar otra librería que se llama FAGIST y esta nos va a permitir trabajar con la exponencial, perdón, la gama generalizada. ¿Ya? La gama generalizada tiene aún más parámetros. Tiene un parámetro de escala, uno de forma, perdón, de escala, de forma y de posición. ¿Ya? Y la fórmula ahora se complejiza un poco más. ¿Ya? Pero como definición podemos decir que corresponde a la gama, a la generalización de gama, de la cual se puede obtener gama clásica, waveful y la exponencial. ¿Ya? Bajo las mismas relaciones que hicimos antes. Les voy a demostrar solo una. ¿Ya? Entonces la escala que vamos a utilizar, y ahora de nuevo torna importancia la definición de este parámetro en la función de R. Ahora de nuevo la escala se compara a la fórmula de Waveful, que estamos ya no utilizando la cantidad de eventos que ocurren en una unidad de tiempo, eh, sino que cuánto tiempo demora en ocurrir este evento, ¿ya? Que son 3 minutos. Mismo ejemplo anterior. Shape va a ser 2 porque vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior. Y el thresh, que hace referencia al threshold, al corte, la posición, va a ser 1 en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, corro estos 3 y una vez llame a esta librería, que es FAGIST, puedo utilizar esta función, gamma 3, se le agrega solo un 3 atrás. Y sigue la misma lógica que las otras distribuciones, ¿ya? Por eso me gusta utilizar esta, porque en el fondo, si yo cambio P por D, voy a tener la función puntual. Si cambio por R, obtengo un muestreo aleatorio. Sigue la misma configuración que las otras funciones, ¿ya? Entonces, corro la probabilidad de que ocurra en tres eventos, perdón, dos eventos con una media de 1 sobre 3 y con asíntota en 1 es 0,044, ¿ya? Entonces, si esto es la posición en el fondo de la campana, eh, si yo la posición la ajusto en 0, entonces vuelvo a tener una gama clásica, ¿ya? Porque la gama clásica tiene posición en el 0, ¿ya? Y esto lo podemos ver con simplemente evaluando la probabilidad
de gama y de una gama 3 parámetros. ¿Ya? Esto lo pueden revisar después en la fórmula en sí y se darían cuenta que este parámetro de posición, em, si es cero, em, en el fondo deja la fórmula igual que la fórmula de gama clásica. ¿Ya? Por último vamos a ver estos gráficos que son, es un gráfico con tres parámetros de posición distintos en cero, en 5 y en 10. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Si dan cuenta, ahí está el 5 y está la que corresponde a 10. ¿Ya? Entonces por eso hay un parámetro más que es de ajuste y bueno, bajo ciertos escenarios la gama de tres parámetros se ajusta mejor que una de dos parámetros. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta acá, solo para eh, llamar un muestreo aleatorio también uso R gamma 3. ¿Ya? Entonces es bien eh, amena en este caso. Entonces pensando ya en este muestreo aleatorio, vamos a ver su histograma. Vamos a ver acá que tiene esta corte acá en 10 y tiene una forma también como wavebull. Y si comparamos esta con la función teórica que habíamos puesto para obtener el muestreo aleatorio, entonces vemos que se ajusta ahí bien cercano. Hay una diferencia. Y bueno, en este caso es más complejo hacer un ajuste de parámetros porque hay un proceso de optimización atrás. Entonces el procedimiento es más largo y nos va a lugar para este taller. ¿Ya? Así que concluiríamos entonces el taller de R.